nosotros, en un contexto además de precios altos donde se espera que más allá de lo que se pueda lograr con reformas tributarias, etcétera, esto pueda ayudar, ¿no?, a que la recaudación se incremente en momentos en que es sumamente necesario, además saliendo de la pandemia, pues preocupa, y preocupa muchísimo porque continúa bloqueado el corredor minero sur. Vamos a conversar con Paola Bustamante, líder del eje de la lucha contra la pobreza de propuestas del Bicentenario, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social y ex alta comisionada para el diálogo y desarrollo precisamente en el corredor vial sur. ¿Cómo está usted, Paola? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, un gusto de saludarlos. Gracias por la invitación. Su impresión, su percepción sobre lo que está ocurriendo ahora con respecto a este conflicto que no tiene, al parecer, pues vías de solución estable. Bueno, efectivamente, como sabemos, hay un bloqueo del corredor en la zona de Chumbivilcas, básicamente por las comunidades que están atravesando esa zona. El día de hoy se trató de llegar a un acuerdo nuevamente, estuvieron los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, los dirigentes de las comunidades aledañas, así como representantes de la empresa minera MMG Las Bambas, y lamentablemente no se ha llegado a ninguna situación, a ningún acuerdo, la situación se mantiene. Y hay una primera reflexión, Enrique, si me permites, y es ¿qué posición está tomando el gobierno en este momento? Lo que yo estoy viendo por las declaraciones, por las actas que se firman, es que el gobierno está probablemente acudiendo desde el Ministerio de Energía y Minas, porque la presidencia del Consejo de Ministros ya no se la ha visto en estas últimas semanas participando del proceso, es un rol de moderador donde de alguna manera busca ser el representante de lo que piden las comunidades. Está claramente señalado en el acta del día de hoy y es algo que nos sorprende, que dentro de los reclamos o pedidos que hace la comunidad respecto de los acuerdos adoptados previamente, hay un punto, un párrafo que señala que apoyan al jefe de gestión social del MINEM, apoyan al presidente Pedro Castillo, no están en contra de la vacancia, y por lo tanto ya es un tema más político. Y vemos que quienes están siendo interlocutores del Ministerio de Energía y Minas son personas que han estado en muchos casos dirigiendo en algún momento en los tiempos previos las protestas. Un segundo tema que es de resaltar es que desde que entró el gobierno del presidente Castillo y con el ex primer ministro Bellido, lo que se hizo fue trabajar por desinstitucionalizar el proceso de diálogo. ¿Y eso qué significa? Se sacó a las autoridades del proceso. Antes en Chumbivilcas existía una mesa técnica y participaba tanto el alcalde provincial como los alcaldes distritales y también los líderes de las comunidades que formaban parte del corredor. Sin embargo, desde que entró el ex premier, separó a los alcaldes con quienes se discutían los proyectos de desarrollo, el cierre de brechas, y se comenzó a darle prioridad a las demandas solamente de las comunidades que, como vemos, siempre plantean nuevas demandas de carácter económico o de contratación de servicios que ha hecho que hasta ahora no se pongan de acuerdo. Bueno, ¿y se dio algún cambio con Mirta Vázquez? Porque entiendo que Mirta Vázquez ya incluso se había nombrado en la PCM al viceministro de Gobernanza Territorial. ¿Está en esa esfera que usted está describiendo o no está entrando? No, no está. La presidencia del Consejo de Ministros no está participando de este proceso. No hemos visto en las actas, no lo hemos visto en las imágenes del acuerdo de la información. Acabo de revisar la información además de hace algunos días, de unas declaraciones que hacía el jefe de la Oficina de Gestión Social del MINEM respecto al diálogo en la provincia de Cotabambas. También, digamos, es el MINEM el que está liderando el espacio. En este momento hay una preocupación absolutamente válida por el gobierno regional de Apurímac y por las autoridades provincial y distritales, tanto de la provincia de Cotabambas como Progreso de la provincia de Grau, porque evidentemente el hecho de que el mineral no salga
de los almacenes de la empresa impacta directamente en el porcentaje de regalías que van a recibir y evidentemente en el canon. Entonces eso trae no solamente al país, sino a las comunidades que están alrededor. Chumbivilcas no recibe canon, no recibe regalías por el proyecto Bambas, por lo tanto, en principio no tendría nada que perder. Y hay algo adicional, Enrique, que quisiera mencionar, y es que la discusión respecto a si Chumbivilcas y las comunidades del corredor son área o no de interés prioritario por la empresa minera, ha sido un tema de discusión desde hace un buen tiempo. En el año 2019, y es importante que quienes están escuchando lo conozcan, pero también que el gobierno revise los antecedentes. Se menciona que antes nunca se dialogaba, que antes nunca se escuchó, que antes nunca se hizo nada, cuando en realidad con Chumbivilcas se trabajó muchísimo, inclusive sus demandas respecto de si había algún tipo de contaminación por polvo, ruido y vibración, y en ese sentido fue el organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA quien le indicó a la empresa Las Bambas que tenía que tomar una serie de medidas. De hecho, le indicó el Tribunal de Fiscalización de la OEFA, el Tribunal Superior resolvió que la empresa Las Bambas tenía que tener en cuenta en la próxima evaluación de impacto ambiental una evaluación respecto a esta área de influencia. Entonces creo que a esta área, del territorio, no es área de influencia en este momento por ser una vía nacional, pero le recomendó que lo incorpore en la evaluación de impacto que se iba a realizar. Y creo que ese es el camino que se tiene que seguir. Existen instituciones dentro del Estado peruano que cumplen roles, que están haciendo labor de supervisión, haciendo labor de fiscalización, y finalmente llegar a consensos con una participación activa del gobierno, no como moderador y solo defendiendo a una de las partes, porque creo que eso no funciona. Así defiendes al sector privado o defiendas a las comunidades. Lo que se tiene que hacer es pararse en el medio y tratar de trazar una estrategia basada en el respeto, en la confianza, en el diálogo, encontrar una estrategia de solución, porque de lo contrario va a llegar el 15 de diciembre y finalmente la empresa se va a tener que pasar a suspender acciones, actividades, con lo que implica para el ingreso a nuestro país en cuanto a recursos, a las comunidades, a las poblaciones del entorno minero y sobre todo la pérdida de empleos para quienes trabajan de manera directa. Es bien serio lo que usted señala, porque efectivamente hemos escuchado mucho este tema o esta perspectiva de la moderación por parte del Estado, ¿no? El Estado como moderador, mejor dicho. Y claro, cuando el interlocutor es quien usted señala, ¿no? Por el lado de comunidades, etcétera, terminas de alguna manera siendo rehén de esas demandas y no viendo, por supuesto, la complejidad y el alcance y la importancia del proyecto, porque efectivamente estas comunidades que suelen no estar allí adelante tienen intereses pues muy particulares y probablemente muy limitados, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. Por ejemplo, parte de los pedidos es formar parte de la cadena de proveedores de la empresa, ¿no? Perfecto, pueden formar parte de la cadena de proveedores de la empresa, pero pasamos al nivel de exigencia. Yo no solamente quiero ser tu proveedor, sino que además quiero que me adjudiques la concesión, por decirlo de alguna manera, o el contrato de X porcentaje de camiones que transportan mineral. Entonces, perdón, si mal no recuerdo, Paola, si mal no recuerdo de la conversación que hemos tenido con el gobernador de Apurímac, la demanda era que les compren también los camiones, ¿no? O sea, cómprame los camiones y conviérteme en proveedor asegurándome las adjudicaciones. Bastante complicada. Claro, lo que pasa es que ellos lo que desean es que la empresa minera les dé una asignación de recursos en efectivo, para que con esa asignación de recursos ellos compren los camiones y luego pasen a ser proveedores. Pero también quieren ser proveedores de servicios como hospedaje, lavandería, y uno de los mayores problemas que tenemos ya como parte de la estrategia país, que no tenemos para trabajar el tema minero, es que se analiza y se dice, bueno, ¿cuánto empleo va a generar la empresa en el entorno minero? Más allá de los empleos directos, hay empleos indirectos que se generan, por ejemplo, por la contratación de terceros que a su vez contratan a otros, ¿verdad?
Entonces, claro, puede ser que en algún momento poner 1, 2 o 3 lavanderías le resulte rentable a esas 3 personas, pero si de pronto aparecen 20 lavanderías, no es rentable. Y lo que se les está pidiendo es, mándanos a lavar a las 20 lavanderías, así sea un día cada día. Entonces, tenemos que, y ahí hay un rol desde el Estado, desde el gobierno, de plantear una estrategia de que no todo tiene que girar alrededor de la cadena de valor de la empresa minera y de lo que implica la gestión de la minería en el territorio, sino generar otras, vamos a hablar, entre comillas, de diversificación productiva en esos territorios, donde se identifiquen otro tipo de cadenas de valor, otros productos que se puedan desarrollar que no dependan directamente de la actividad minera, porque de lo contrario seguimos en este proceso donde cada comunidad quiere ser proveedor de determinado servicio, y en el caso de los encapsulados ya hay un acuerdo con, por ejemplo, la comunidad de Fuerabamba, de que el 20% de encapsulados, si no me equivoco, forma parte de la cadena de valor de la comunidad. Si además tiene que dividirlo entre Chumbivilcas, de pronto otras comunidades del entorno de Apurima van a decir, yo también quiero ser proveedor, y vamos a estar con la misma historia que las lavanderías o los hospedajes. Será de nunca acabar, porque el corredor es bastante largo. Y no requiere un moderador, requiere pensar desde el Estado una estrategia integral, porque esta situación pasa en el corredor minero del sur como pasa en otras zonas de nuestro país vinculada con la minería, y creo que hay un esfuerzo enorme de cambiar la lógica de trabajo y que no se siga. En este momento una de las alertas es que además el gobierno ha enviado a conocidos líderes antimineros que estuvieron en el año 19 o 20 en los procesos de bloqueo de vías, ahora van inclusive representando al gobierno a los diálogos. Y ese es un tema bien delicado, porque entonces lo que se está haciendo es que hay una confluencia entre el Ministerio de Energía y Minas o los representantes del Ministerio de Energía y Minas, en algunos casos designados por el ministro, y las comunidades, para que en el espacio del diálogo, ¿no?, presionen a la empresa. Entonces, ¿qué rol está jugando el gobierno en este caso? ¿No? Que es preocupante y lo hemos visto el día de hoy en Chumbivilcas. ¿Cómo aterrizar esas propuestas de una manera, como usted señala, más integral, más inteligente, más sentido común? Porque además preocupa que acá haya realmente una especie de subtexto antiminero, ¿no? O sea, blanco es, pues gallina lo pone, ¿no? Si están poniendo las personas que usted señala, pues preocupa bastante. Vamos a una pausa y regresamos. Conversamos con Paola Bustamante, exministra, y además muy familiarizada con la situación ahora mismo en el corredor minero. Si hasta ahora no vemos una estrategia, al menos por el lado del diálogo, lo suficientemente articulada desde el lado del gobierno y ubicada, como usted señala, es decir, esta suerte de árbitro, que no puede ser árbitro, ¿no? Tiene que tener un papel mucho más ejecutivo, como lo dice el nombre, pues, del poder del Estado. ¿Cuál debería ser la estrategia integral para evitar esta parcelización, ¿no?, casi, o privatización de las demandas? Porque, como señalaba, pues cada comunidad va a tener una dinámica que además tiene intereses bastante, pues, particulares, ¿no?, en cada caso, y bastante preocupantes eventualmente. ¿Cómo abordar de manera integral? Esto pasa por el canon, esto pasa por una estrategia más activa del Estado sobre determinados puntos en el corredor minero, determinadas políticas más deliberadas. ¿De qué estamos hablando, Paola? Bueno, yo solamente hacer una primera reflexión, y efectivamente en este momento lo que vemos en el corredor, sobre todo en la zona de Chumbivilcas, es que hay varias comunidades que están bloqueando, ellas dicen pacíficamente, no pasa ningún camión de la empresa, pero sí el tránsito, digamos, privado de los ciudadanos, que son muy pocos los que transitan por ahí, pero pasan. Y están a la expectativa de cómo negocian las otras comunidades. Entonces esto no está para solucionarse a corto plazo, si es que, y ahí viene la segunda intervención, y es que si es que el gobierno no es consciente de lo que está generando, ¿no? Creo que ahí como es necesario que haya un abordaje integral como gobierno. En este momento el Ministerio de Energía y Minas no está entendiendo lo que implica el proceso de diálogo
y lo que implica armar una estrategia para sacar adelante esta situación. Entonces, en primer lugar, creo que lo primero es identificar y trabajar con las autoridades locales también. No solamente trabajar con y discutir o analizar o dialogar con los líderes de las comunidades, sino también con la autoridad local. Porque cuando hablamos de las demandas de la población, hablamos de servicios básicos que en muchas ocasiones no se tienen. Entonces, ¿qué están haciendo con el canon? ¿Qué están haciendo con las regalías? En el caso de Chumbivilcas el tema es más complejo porque de la empresa Las Bambas no reciben ni canon ni regalías. Pero en todo caso, ¿cómo se está invirtiendo los recursos que reciben los gobiernos locales y el gobierno regional para mejorar, digamos, la situación de acceso a servicios básicos de las comunidades? Eso por un primer tema, que es como evidente, pero que lo venimos hablando hace años y la situación en cuanto a carencias de servicios básicos se mantiene. Lo segundo, que está vinculado ya con una estrategia de qué hacer en el territorio. Solamente vivir dependiendo de los servicios que genera la unidad minera en la zona o comenzar a trabajar con otros sectores. A veces cuando se habla de conflictos en los temas mineros, lo primero que pensamos es que el único responsable es el Ministerio de Energía y Minas. Pero no es así. El desarrollo del territorio y la mirada del territorio confluye a casi la mayoría de sectores que se sientan en el gabinete ministerial. Tiene un rol agricultura, tiene un rol producción, tiene un rol evidentemente energía y minas, economía y finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, educación, salud, porque todos esos temas confluyen en el conflicto. Algunos demandan que no tienen acceso al internet, otros demandan que no les llegan las tablets, otros demandan que efectivamente no tienen acceso a los servicios de salud en el primer nivel de atención. Y solo en estos tres ejemplos vemos que hay responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno local y del gobierno regional. Entonces es importante involucrar a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Y lo otro también, y creo que ese es el proceso más complejo, pero es cómo se va a ubicar la empresa minera en este contexto, cómo contribuye a esta alianza para el desarrollo en el territorio, que efectivamente no solamente incentive ni genere armar los servicios alrededor de la unidad minera, sino generar nuevas condiciones, porque las mineras cuando ingresan a un territorio hacen un estudio en profundidad. Qué riquezas hay en el territorio, qué cosas se puede trabajar o qué cosas se está dejando de trabajar por la actividad minera. Entonces, ¿cómo potenciar, cómo generar alianzas con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con participación activa de la ciudadanía, para encontrar esas otras cadenas de valor? Como digo, puede ser muy fácil mencionarlo, va a ser muy difícil armar la estrategia, pero en el momento en el que nos encontramos no tenemos otra alternativa de solución, porque de lo contrario, basta con que una empresa acepte alguna situación de este tipo, va a replicarse en todo el ámbito donde está la empresa, como en otros puntos del país, donde se está dejando de lado a las autoridades regionales y locales para entrar a discutir directamente solo con las comunidades, y eso no favorece la institucionalidad del Perú. Que por algo son autoridades. Gracias, Paola Bustamante, por compartir con nosotros estas importantes puntualizaciones y sobre todo señales de alerta. Muy serio la situación que usted describe.